Venta libre en farmacias. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo, fútbol a lo grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, muy buenos días. Alfredo Mendoza, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, niño, a vos y a toda la audiencia. Francisco López, Pancho. Buen día, niño, ¿cómo estás? Víctor Raúl Peralta, el Lambareño, ¿cómo estás, Víctor? Hola, Jorge, Alfredo, Pancho, qué gustazo. Buen día, saludo a la audiencia. Súper sábado, muchas noticias. Sí, cargado. Sí. El equipo de producción me dijo que está full con grandes novedades para ir repasándolo cómo se dio la semana, lo que vendrá. Hay mucho en cuanto a movimientos, algunos equipos que ya arrancaron la pretemporada, otros que lo van a hacer a partir del inicio de la semana laboral, porque en realidad comienza ya mañana toda la semana, pero lo que tiene que ver con el lunes, martes, las actividades en sí y las situaciones que se presentan en los grandes. La caída al final de Andújar hace encaminar a buscar otro arquero, otro plan, un plan B si es que se tenía, o a comenzar a arrancar ese segundo plan de la búsqueda del arquero. Y del lado de Cerro, lo de Boselli, que está todo encaminado, pero que hasta que no esté la firma, la concreción final no está definido. Pero antes quiero saludar a Luis, que ya me está mirando del otro lado. Buenos días, Luis. Vamos a darle también ya la bienvenida al nuevo padre allí, que está con todo allí. Sí, está cargadísimo, Luis. Versión virtual, pero está siempre con nosotros. Así que vamos a hacer a Luisito, porque mira, Todos miramos. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está Luis? Adelante, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Hoy sábado en Punto Farma aprovecha los descuentos de Megacal Center. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, el 61-61-000. Sábados de Mega Call Center, válido solo para compras a través de Call Center, 61-61-0000. También podés realizar tus pedidos al WhatsApp 0976-161-0000 o al asterisco 6161 desde todas las operadoras. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Excelente allí. Con Luis, con Arturo hoy en la venta comercial. Sí. No le dimos el saludo al comandante también, que nos está acompañando dentro de la tanda comercial correspondiente. Se reportan los oyentes, me dicen en algunas zonas lluvia, pero chubasquito. En Lambaré, por ejemplo, cuando estaba saliendo, comenzó ahí en Chaparrón. Se reportan oyentes de la zona de Itagua. Sí, zona de San Lorenzo también, temprano a la mañana, 7:30, 8. Caluroso, el clima caluroso. Calor húmedo.
Por sector, por sector. Jorge, sí. ¿se confirmó lo del estadio del Club Olimpia? Sí, para uno. Para uno. Manuel Ferreira, para uno para la semifinal. Le dieron el sí rápidamente los del Olimpia. Las opciones, Cerro para uno, pero finalmente para Olimpia. Uno será un partido que tiene, o sea, que tiene mucha polémica encima por todo lo que se dio, ¿verdad? Con este tema de los casos positivos. Primero que le sacaron de su campo a Coquimbo, después fue a Santiago. Ahora esta situación. Ayer a la llegada a Buenos Aires del propio Crespo decía, nosotros queríamos jugar en Coquimbo, nosotros queríamos jugar allí. Eso decía Crespo. ¿Y las autoridades sanitarias de nuestro país vieron el visto bueno? Sí. Tendrán que hacerse el hisopado una vez que pisen nuestro país, ¿no? Sí, sí, obviamente. La temática. Todos tienen que llegar ya con el PCR negativo, claro. Ese es el protocolo. Siempre se habló de una cuestión logística, del por qué no se jugó en Coquimbo. Y siempre consultábamos cuál era la cuestión. El tema, ayer hablando con Gonzalo Belloso, que es director ejecutivo, secretario ejecutivo de la Conmebol, decía, el tema logístico fue lo siguiente: una de las condiciones dentro del protocolo para evitar contagios y hacer como una especie de única vía es que tiene que haber un aeropuerto en 150 kilómetros a la redonda del lugar donde se está o se va a disputar el partido. Cosa que no existe. Cosa que existe, no existe. Está el aeropuerto de La Serena, pero está cerrado por el gobierno chileno. Entonces, esa era la cuestión logística, porque el protocolo de Conmebol dice que del aeropuerto tienen que ir al hotel, del hotel en la concentración al estadio, y a la vuelta hacer lo mismo, no salirse o no tener algún tipo de irse a la terminal de ómnibus o tomar otro camino o tomar otra vía. Ese es el protocolo que exige Conmebol, y al no haber un aeropuerto o al no estar habilitado, no es que no hay pero no está habilitado, quedaron varados en Santiago. Tuvieron que utilizar el aeropuerto de Santiago, y Santiago sí requiere o sí tiene todas las en este caso lo que pide el protocolo de Conmebol. Y quedaron ahí. No pudieron salir, no pudieron viajar. Esa es la situación. O sea que podían jugar en Santiago. En Santiago. ¿Por qué tardaron tanto en anular el partido? Vos sabés que Alfredo, decía él, nosotros ya en enero, en diciembre, cerca del 20 de diciembre, daba fecha inclusive, cuando se estaban haciendo los probables cruces, ya se le había, y cuando Coquimbo le gana a Junior, ya le habían notificado a Coquimbo, necesitan un aeropuerto a 150 kilómetros a la redonda, ya le habían dicho. Ahora, yo le quiero responder a Alfredo Mendoza. La Conmebol dispuso que se juegue el partido en el Estadio Nacional de Santiago. Exacto. Pero por los protocolos no se pudo realizar porque no daban los tiempos. No daban los tiempos con relación justamente a la situación que está planteando. Pero si no se daban los tiempos, ¿por qué tardaron 2 horas antes para suspender el partido? Hay dos situaciones, hay que separar. Una es la del cambio de escenario. Estamos hablando primeramente del cambio de escenario. ¿Por qué se da el cambio de escenario? Lo segundo es el tema de los positivos dentro del plantel. Es por eso que no se pudo disputar el partido. Por eso que no daban los tiempos. ¿Por qué? Porque ellos salen desde Buenos Aires, llegan con un PCR que le dio, se hicieron el PCR, es un análisis de sangre, que le dio negativo en Buenos Aires. Llegan al aeropuerto de Santiago, ya con el cambio de sede, y en el aeropuerto de Santiago, cuando llegan las autoridades sanitarias, le vuelven a hacer un hisopado. Ellos ya fueron al hotel, estaban en el hotel, estaban a punto de salir para el reconocimiento del estadio cuando le dicen, no, quédense allí porque hay positivos en el plantel. Y el gobierno chileno tiene una medida de que al tener ciudadanos o personas que ingresan a su país con positivos, al resto, a los que estuvo exacto, se les considera contacto estrecho. Entonces, todo el plantel era sospechoso hasta que no se compruebe lo contrario. Por eso suspenden el partido. Esa es ¿Eso hace cuántos días? ¿Cuántos días hace de ese hecho? ¿Hace cuántos días? Y el día del partido fue. El día del partido, porque todo se ve muy rápido. Y el jueves al martes los jugadores van a estar con PCR negativo. No, los que ya están positivos están fuera. No, pero hay otro punto, Pancho. No, pero como el plantel es estrecho, bien dice Chile. Claro, podrían haber saltado más. Por eso. Y ayer, extrañamente también, en horas de la tarde, tardecita ya, las 4 o las 5 de la tarde era, se le volvió a practicar un test en Santiago de Chile antes de salir para Buenos Aires. A los 3 que dieron positivo. ¿Y saben qué?
Los 3 dieron negativo. La contraprueba dio negativa. Claro. No, yo decía, Entonces, hay otro punto. Entramos en su un momento positivo, negativo, el caso de positivo. jugadores de 12 pasó eso en su momento. Exactamente. Situaciones de positivo, negativo que después entraban en una... Esa es la situación. Entonces, Eso es lo que había también Ahí otro hay punto. mayor claridad, hay mayor confusión dentro de la claridad. Que en exactamente. 8 horas tenían que salir los resultados. Sí. ¿Verdad? Sí. También eso. Pero el protocolo de Conmebol también tiene vías rápidas, Vías en este rápidas, caso que los resultados pueden estar en 4 horas a 6 horas también, entonces se trata de darle a los clubes esa agilidad Pero para que tengan... eso no es lo que usa la sanidad de la nación chilena. No es el mismo. No es la que usa la Conmebol. Exacto. Acá sí se va a usar la de la Conmebol. Y en cuanto a Acá eso, sí. mezclando el otro partido que también se comenzó a tener polémica, el de Boca Santos, porque saltaron los positivos de los jugadores de Santos y todo lo que sucedió igualmente en ese Y partido. saltaron las imágenes del Saltaron arquero las John imágenes. abrazándose con todo el plantel una Sí. vez terminado el partido. Si uno quiere Claro. empezar a hablar de contactos Sí, y contacto sí, estrecho, que en el entretiempo en el entretiempo se quedaron ahí. Eso campo, es, sí. En el esa es campo. el riesgo del fútbol, por eso es que no es tan... Y fueron 2 positivos. Uno que hombre de alternativa y el arquero John. sí, es así. Esa es la situación de eso tiene que ver ya con Boca Santos. Con Boca Santos, Copa Libertadores. Y a estas horas los medios argentinos hablan de esta noticia y brevemente, por ejemplo, dice uno de los títulos: 5 preguntas y respuestas del COVID gay. Así ya le llaman allí los colegas de Olé a esta Como situación de el- Boca. FIFA gay. Claro, Pero como el COVID gay. caso, sí. La bomba estalló el pasado mediodía del viernes. 2 jugadores de Santos, el arquero John y el defensor Wagner, uno titular y el otro suplente en el partido del miércoles en la Bombonera ante Boca, se tuvieron que quedar en Buenos Aires luego de que el club brasileño confirmara el caso positivo coronavirus de estos jugadores. A continuación, 5 preguntas y respuestas del COVID gay. Dice: ¿jugaron con coronavirus? Y la pregunta, allí dice la respuesta: el laboratorio donde se realizaron el estudio del informe el miércoles por la tarde le realizó el hisopado a los planteles, tanto de Santos y Palmeiras, y se tuvo los resultados el día del partido, y ya era tarde para evitar riesgos a la hora de los resultados, porque después también la empresa, en este caso, llegó a subir allí la foto del laboratorio que realizó a Palmeiras y a Santos, una empresa argentina, Semepla, es el nombre de la empresa, y después salieron los positivos. Después dice: ¿hay posibilidades que Santos supiera de antemano? No parece. Dice la primera pregunta es que se hicieron en Boca de esa partida, esta noticia, el club brasileño lo sabía y si los incluyó igual. De hecho, con suspicacias señalaron lo llamativo de la charla del entretiempo en el juego al aire libre. Eso es lo que le llamó la atención a la gente de Boca. Y después el video, una arenga igualmente que se vio en la previa en el vestuario, donde se ve abrazado a John, a otros compañeros. Bueno, esa es la situación polémica en sí de los 2 partidos. Uno por el marco de la Copa Libertadores y otro la Sudamericana. Y reiteramos, en para uno el partido. Cancha de Olimpia el día martes, el martes a las 19:30. Y la revancha el sábado. El sábado. En Florencio Varela, en el estadio de Defensa y Justicia. Defensa y En el Tomaguelo. Ahí está. Copa Sudamericana, Luis. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofisticada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante y antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este Encarnación, Coronel Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza.
Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Volviendo al caso de los jugadores de Defensa y Justicia, Washington Camacho, Piscini y Rafael Delgado viajarían de regreso de Chile en las próximas horas. Lo harán en un avión sanitario. Luego que dé el ok el Ministerio de Salud argentino igualmente. Pero están allí esperando eso en un avión sanitario, Camacho, Piscini y Rafael Delgado. El avión sanitario sale desde Chile, hasta Buenos Aires. Por pedido o por sugerencia de la Argentina, o directamente desde Chile por sugerencia de Chile. No, si le va un avión, indica esto. La noticia dice Camacho, Piscini y Rafael Delgado viajarían si de el avión regreso es a argentino, Chile. que hace el vuelo a buscarle a su compatriota. Es chileno. Es Es chileno porque ellos al dar positivo se los aisló. Y ya estaban apartados. Y lo sacan del exactamente, país, del tipo grupo. que empiezan a formar parte del protocolo chileno y ya no de la delegación de Correcto. defensa. En avión y justicia. sanitario. Avión Sí. sanitario. Sí, Lo bueno, otro, volviendo al sí. tema Boca Santos. Ayer cuando se daba la posibilidad o se hablaba en algún que otro momento de que Boca podía emitir algún tipo de comunicado oficial o pedido oficial a Conmebol o una disconformidad, muchos se recordaban del episodio que tuvo Boca en nuestro país con Libertad, que también traía positivos, se le sometió a la prueba, después negativos. Esa situación que se había dado en su momento, dijeron, bueno, Boca ahora está pasando o está teniendo un poquito de su misma situación por la que pasó con Libertad. Sí. Llegaron a presentar la nota a la Conmebol y respondió la Conmebol. No es pérdida de puntos para Santos, ¿no? No, No es yo, pérdida de yo puntos. hasta donde tengo Sí. entendido, por lo que nos hablando con Por lo que los- pudiste averiguar. Sí, exactamente. Lo que sí se puede dar es una multa. Una multa. En caso porque se abre un Sumario. una investigación Sí. en cuanto a lo que va a ser parecido a la esta final situación. de la Copa Entonces, Libertadores, más o sí, menos. probablemente haya una Nunca forma saber cómo termina eso. por romper el protocolo. Sí, porque estaban especulando de Sí, si iba a perder los puntos. y toda Vamos esa con cuestión. Luis y a la vuelta vamos a contar una película, pero real. Sí. Todo nació en una pasó, niño? jornada de Luis. Después En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook, en Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Este domingo comenzal 2021 con todo. 800 millones en premios. 3 millonarios pozos. El poderoso subió a 325 millones. Salen sí o sí por número de cartón. 50 premios en efectivo y 2 automóviles 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedís en el té por solo 10.000. Se pone muy. Con este clima, tu jardín sabe lo que te hace bien. Husqvarna te acompaña con sus desmalizadoras, cortacéspedes, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del mismo. Encontralas en Chacomer y sus redes de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. la situación es la siguiente. Este jugador, A jugador, le llama a Z jugador. Le llama y le pregunta la situación de vivir en Paraguay. Jugador extranjero. No, Z digo para no sirve. Entonces, pues, ¿viste? A, B, entonces. X jugador. X, vamos a X, sí. O mejor dicho, jugador extranjero le llama al jugador paraguayo, ex compañero suyo en el fútbol mexicano. Opa. Y le consulta cómo es la vida institucional de ese club, la situación económica del club, si paga al día, las instalaciones. No es por nada, pero quiero decir que googleando ya puede saber eso el jugador. Pero prefirió, por supuesto, la seguridad de llamar a su ex Claro, compañero. una cosa es entrar en internet y buscar y la otra es llamar por experiencia propia. Claro. Acercaron la carpeta de este jugador a esta institución grande, porque es un grande, a un grande de nuestro fútbol. Y si el jugador está preguntando es por algo. Te habrá pasado, Alfredo, en algún momento llamar o te llamaron a consultar cómo es Paraguay, cómo está la institución, o cómo es Argentina, cómo es México, el país donde estuviste en su momento, cómo es Totalmente, Colombia, la vida.
Totalmente. El clima se paga de las instalaciones, ¿Cómo- banca 2 cómo meses, es 3 vivir? meses. ¿Cómo es vivir en ese país? ¿Cómo es vivir? Jugador rápido, explosivo, él es extremo, puede jugar tanto por izquierda como por derecha. Extremo. Extremo, sí, extremo. Puede jugar como por derecha como por izquierda. En su ¿Tipo último- Aquino o tipo Ruiz? Tipo Ruiz, pero le pega con las dos piernas, por lo menos es lo que vi en cuanto a el rendimiento, sí. Actualmente utiliza camiseta 7 en su equipo brasileño. Pasó por el mercado. Está en Brasil en este momento. En Brasil. En Brasil, En Brasil. güey. Allá tiré ya el. Sí, es Está brasileño. jugando en Brasil, le llamó a un jugador paraguayo. A un paraguayo que fueron compañeros en algún momento en alguna Tipo liga. Cecilio brasileño. Domínguez puede ser también. Es Tipo brasileño. Tipo Cecilio Domínguez, así con el dribbling o tiene Parecido, más pero es más explosividad. chiquito. Es más chiquito. Ah, podría ser el Merlini. Salvando las distancias, No, no, extremo, Valdesí. Ah, Valdesí Moreira. Valdesí Moreira, medio así, pero una versión mejorada. Ahí Ah, está, ah, pero sí. siempre uno ve en el video en el YouTube ve las mejores jugadas, ¿verdad? Claro. Ahora sí llamamos y nos dicen en el club, no, mira que no están jugando hace 6 meses y con mañana diferente, pero uno O sea, otra googlea y te salta en YouTube sus mejores goles, ¿verdad? ¿Y este jugador es para un club grande de nuestro país? Para un club grande en nuestro país. Y le llama a otro jugador de un club grande igualmente, para preguntarle las condiciones normalmente. Referencia, para preguntarle referencia. Claro, referencias. Si paga el día. Un diálogo entre cómo está amigos, ahí. ¿verdad? Claro, entre Preguntando, amigos. Claro. Eran compañeros en México. Sí, le dice, hola Pedrito, Pedrito, nombre ficticio, ¿verdad? Hola Pedrito, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Él es brasilero. Y le llama a Pedrito. Pero Pedrito es nombre ficticio, no Claro. es nombre jugador. No es Hola Pedrito, Pedrito, ¿cómo no, estás? Pedrito. Y le dice, aquí estoy pescando en tal lugar. Está de pesca Pedrito. Ah, estaba de Está de pesca. pesca el jugador, aprovechando. Sus vacaciones. Sí. Momento de ocio. Está pescando allí y le preguntó. Eso fue, espera. Pero le respondió en portugués. Espera, ¿o no, espera. niño? No, ahí O- ya, o- mi portugués. Ni- niño. Tal comandante era diferente por allí. Niño, sí. ¿eso fue cuándo? Y hace 2 días. Entonces, de Libertad no es, porque Libertad ya está trabajando hace 2 Ya días. está trabajando. Pero igual podría ser. Claro. No, pero no va a estar Y aparte pescando. lo tiene Merlini. Ah, no, el jugador, claro, tiene razón. Pero- Es un equipo que no está Fútbol todavía. Libertad. Es un Sí, equipo que ahí. todavía no empezó la pretemporada, entonces Que niño. no empezó. Está por empezar. Está por empezar. Sigue de vacaciones. Y justo Vamos dando mientras fino estaba nomás, pescando, vamos. estaba escuchando Charlie Brown el jugador. Pancho, vos descartarlo de Libertad. Estaba Y en sí, porque compañía si de estaba otro pescando quiere decir que no está, claro, en ya la no pretemporada está. arrancó Libertad el 2. Estamos hilando fino. Sí, espectacular. Por eso. Llamadas van, llamadas vienen. Hay un interés del jugador. Es más, el jugador le dijo, el técnico en principio ya dio el ok. ¡Epa! El técnico ya dio el ok. Está muy avanzado. Va avanzado. Si el técnico dio lo Claro, que si el técnico dio el ok, está avanzado. Que en principio el técnico ya vio sus videos, porque se sacó su carpeta, sacó su currículum. Quiere sus decir que el videos. técnico conoce también el mercado brasileño. Claro, debe Y conocer. en demasía. Debe conocer. ¿Sí? Seguimos hilando fino. Sí. Seguimos hilando fino. El que me mira ya con una cara que quiere vender es Luis. Lo que pasa No, es que no, va a quedar así. Vamos a dar el nombre. Antes de las 12:30 vamos a dar el nombre. bueno. Sí, porque me tiene que autorizar la persona. Puedes decir el nombre y vamos a decir el nombre y la institución que está negociando con ese jugador brasileño. Pero estamos esperando Detrás de la que información. persona. Claro, pues inclusive estoy tratando de hilar fino a ver si conozco que hasta estamos- el empresario también, pero hasta aquí. Descartado Libertad queda en Olimpia Cerro Guaraní. Sí, son los tres que todavía no arrancaron la pretemporada. Libertad no es, acerca de eso de ese jugador brasileño que llamó a un compatriota para preguntar un poquitito de cómo es la vida futbolística en Paraguay, porque Libertad ya está entrenando. Entonces son Libertad, Es mejor descartado. descartado Libertad, Cerro, Olimpia, Guaraní, de los clubes que estamos hablando. Y hablando de Libertad, está su presidente en línea, el señor Rubén Ditore. Le saluda a Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, presidente. Mirando ya a la distancia igualmente los trabajos que marchan con total normalidad allí en Mingaguazú, se sumó Báez, en las próximas horas lo va a hacer Merlini, casi ya con el plantel completo. ¿Cómo está sintiendo la distancia los trabajos allí del plantel? ¿Cuál es el reporte que tiene, presidente, de los trabajos del equipo de Ganero? Sí, estamos bien, estamos en contacto permanente. Probablemente en el transcurso de la semana que viene yo voy a estar por ahí unos días para acompañarlo. Todo bien, gracias a Dios se está cumpliendo un cronograma de trabajo que se había planificado con el cuerpo técnico. Y
de a poco van llegando los refuerzos que se van acoplando al equipo y de manera de la idea es tener lo antes posible todo arreglado como para que también estos jugadores estén trabajando. Porque sin dudas arrancó y ese jugador que va a llegar se va a perder algunos días, ¿verdad? Si bien hay el tiempo necesario aún para ponerlo a punto, pero la intención es seguro ya dentro de las próximas horas terminar por cerrar con ese central para que en las próximas horas esté en nuestro país, porque en principio buscaron un delantero de afuera, mejor dicho un defensor de afuera, digo, presidente, salvo que algún compatriota esté también por allí disponible. ¿Es factible algún defensor paraguayo? Sí, se está viendo también. Lo que necesitamos es un central nada más. Yo quiero aprovechar tu medio, ¿verdad? Porque salieron muchos nombres de jugadores que están jugando en Europa. Yo no sé de dónde sacaron, ¿verdad? Porque realmente hay que ser realistas. Las ligas europeas tienen un presupuesto, un nivel económico que está lejos, dista mucho que se puede tener en esta latitud, ¿verdad? En ligas como las nuestras. De manera que yo descarto, te digo honestamente, descarto completamente todos esos rumores, ¿verdad? Que hubieron de nombres que no sé de dónde salieron, ¿verdad? No sé con qué intención se tiran nombres de jugadores que están jugando en Italia o en Europa, y que no es así. Nosotros estamos viendo con calma jugadores que pueden ser reales a nuestra economía, ¿verdad? Y también que puedan ser de un valor para nuestro equipo. Lo que nos está faltando, tenemos prácticamente todo concretado, o sea, tenemos todo completo el equipo, nos estaría faltando nada más que un central que estamos viendo, y bueno, veremos si es posible concretarlo bien, y si no, tenemos jugadores que también pueden ser utilizados en ese puesto. Eso quería aclarar. Es muy importante, presidente, porque sabe que en esta era de las redes sociales el hincha liberteño ve y se ilusiona, y por eso es importante que la voz oficial de la institución salga y hable y explique esta situación. Se está buscando un central, pero no igualmente un central, porque se lanzaron nombres clase A, europeos, ¿verdad? Sí. Que están, o sea, sudamericanos, pero que están en Europa, y después por allí el hincha de Libertad va a decir, no, y no era que estaba buscando A, B, Z jugador que está jugando en las grandes ligas. Se está buscando un buen jugador, pero con otro, en este caso, otras características igualmente, y principalmente también hay una realidad económica de la institución, ¿verdad? Pero no solamente de la institución, es de todo nuestro fútbol. Nosotros no podemos competir con los presupuestos de equipos europeos, de ligas de la UEFA, ¿verdad? Entonces, obviamente no sé con qué intención de repente se tiran nombres de jugadores muy importantes que están vigentes y que tienen contratos vigentes. Imagínense lo que es lo que significa económicamente hacer la rescisión de uno de esos contratos nada más, y para venir a jugar acá. Yo creo que hay que ser honesto, ¿verdad? Y hay que, por eso, a mí me interesa aclarar, porque el hincha se ilusiona con nombres que de repente tiran y que de repente no vienen, y vienen otros y lo menosprecian y dicen, no éramos que íbamos a traer un clase A y traemos este jugador, y no es así. Nosotros estamos viendo, tratando de ver qué es lo mejor dentro de las posibilidades lógicas de una liga como la nuestra, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? Lo que nos estaría faltando nada más es un central, y con eso tendríamos completo el cupo. Presidente, ¿ese zaguero central sería Miguel Yaquet? No voy a dar tampoco nombre, porque no te voy a decir ni que sí ni que no, pero no te voy a dar nombre porque estamos en plena tratativa, y muchas veces eso hace que caiga, y entonces prefiero esperar un poquito, tener cerrado, y cuando tengamos concreto eso, nosotros vamos a hacer público. Yo calculo que va a ser en el transcurso, si es un sí o un no, vamos a tenerlo en el transcurso de la semana que viene. Claro, lo más probable sería un paraguayo, ¿no, presidente? Y siempre es mejor porque no ocupa un cupo de extranjero, ¿verdad? Pero si no, hoy en día está muy difícil conseguir centrales paraguayos, porque realmente hay una escasez. Lo que antes caracterizaba al fútbol paraguayo, tener centrales de muy buen nivel, hoy tenemos
escasez en ese puesto, ¿verdad? Esa es la realidad. La salida de Luis Cardoso se confirmó. Iván Piris, ¿fueron en buenos términos? Sí, estamos hablando todavía, son jugadores del club, ¿verdad? Ahora el técnico va a definir eso, si es que lo va a tener en cuenta o no. En principio nos dijo que no, pero veremos también la cuestión de si podemos conseguir algún otro. En el caso ellos tienen todavía contrato con el club, veremos la forma de rescindir, si es que hay necesidad, veremos la forma de que vayan a préstamo a algún club para que sigan jugando. La idea es esa, ¿verdad? Sí va a ser con buenos términos. ¿El cupo de contrataciones, presidente, se cierra con un central o van a ir a buscar otros puestos más? La idea en general es con un central más. Pero como yo siempre digo, hasta que no se cierre el libro de pases, de repente hay alguna oferta o algo muy interesante y que se adecue a nuestras posibilidades y se puede concretar. Pero en el momento lo que estamos buscando es nada más que un central y con eso tendríamos completo el cupo, ¿verdad? Y lo de Merlini, ¿por qué todavía no se hace oficial, presidente? ¿Sí se podría saber? Porque todavía no están finalizadas todas las cuestiones legales, o sea, los papeles. Nada más que eso. Ya. Otra consulta, presidente. Los que serán cedidos a préstamos están justamente aquellos jugadores que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. En ese aspecto, ¿Rodrigo Rivero se va a quedar en el país, va a continuar en libertad o será cedido, presidente? La idea es que continúe en el club y que sea, que juegue en otro equipo mientras tanto en el que o este año, para que tenga continuidad y tenga posibilidad de fútbol, porque siendo jugador definitivo, de repente al no tener cabida en el plantel principal, no juega. Entonces no es bueno eso para un jugador. Nosotros necesitamos que estén y que esté activo y entonces pueda demostrar sus cualidades en otro equipo, que ocurre muchas veces. Entonces, cuando hay esa continuidad de fútbol, ellos pueden demostrar toda la jerarquía que tienen. Doctor Alfredo Mendoza le saluda. Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda usted? Bien. Presidente, le quería, me atreví a pedir la palabra para felicitarle por el trato que tienen con los jugadores que nos han tenido en cuenta actualmente con el plantel. Eso habla muy bien del trato profesional y personal que tienen con los jugadores. No más de mi participación para eso, presidente. Muchas gracias, Alfredo. Vos sabes bien como jugador y fuiste que tiene que funcionar así únicamente, porque todos en el club son importantes. Los que juegan, los que no juegan, los suplentes, los auxiliares, el cuerpo técnico, todo es una gran logística que enseguida se nota la baja en el rendimiento de toda la estructura. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿verdad? Correctísimo, presidente. Presidente, dentro de esa cantidad de jugadores que tiene Libertad, igualmente en su momento el propio Jiménez, que fue cedido a Luqueño, ¿él está disponible igualmente para ser cedido a otro equipo? Sé que siguen cumpliendo igualmente con él, al igual que los otros jugadores. Ellos están también en ese tren que pueden ir tranquilamente a ser cedidos a otros equipos. Hablo de Chiquito Jiménez y varios otros que ya lo nombraron, Rivero, Cardoso y otros jugadores. Libertad sin problemas lo puede ceder, charlando por supuesto con la directiva a otro equipo aquí en nuestro país. Sí, una vez que tengamos el ok del técnico, ¿verdad?, de los cuales son los jugadores que él va a utilizar durante el campeonato, durante el año, veremos nosotros cómo están los contratos de estos chicos, quienes están todavía, quienes pueden ya firmar con otro equipo, porque muchas veces si no, que ya tienen un contrato nada más que por 6 meses, ellos pueden ya arreglar independientemente con algún otro club si quieran. O sea, eso va a ir analizando caso por caso. Y los que tienen todavía con un contrato largo en el club solamente serán cedidos. Hay pedidos de los clubes por los jugadores y bueno, lo vamos a ir cediendo en la medida que el jugador también quiera ir a esos clubes, ¿verdad? Hay que hacer un arreglo entre el jugador y su equipo. Sin duda, presidente. ¿Algún mensaje final para el hincha de Libertad que está allí del otro lado sintonizando la radio? ¿Un mensaje final para el aficionado Humarelo? Nada más que estén tranquilos, que nosotros no estamos de vacaciones, estamos el equipo lo mejor posible. Muchas veces
nosotros no, o sea, nosotros no elegimos los jugadores, vemos lo que el técnico nos pide, se elabora la lista, se trata de conseguir esos jugadores y tratar de hacer lo mejor posible para que el equipo esté sólido y podamos tener un equipo competitivo a pelear el campeonato de apertura de este año. Muy amable, presidente. Un abrazo y gracias por este momento. No, el agradecido soy yo, como siempre. El presidente de Libertad, el señor Ditore, como siempre muy amable, y la actualidad del conjunto de Libertad. Hablando de actualidad, a estas horas Paulo da Silva en su cuenta de Instagram sube la foto junto con el presidente, el señor Monjes, igualmente Pablo Velázquez. Sí. Son nuevos jugadores del 12 de octubre. Oficialmente entonces. Sí, de forma oficial se llevan a dos experimentados. Pablo Velázquez, que cerró con goles, General Díaz sin dudas, y la citación de Paulo da Silva. Y hablando de esta situación, sin dudas, el aficionado del 12 de octubre tiene que estar feliz con esta llegada. Vamos a hablar con su presidente, el doctor Rubén Monjes, igualmente, que está en línea, presidente del 12 de octubre. Le saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Buen día, Jorge, para vos, tu equipo de trabajo, tu audiencia. Sin duda, 12 de octubre hace el esfuerzo, presidente, para ir reforzando igualmente su plantel de cara a este año. Hace minutos subía Lida Silva la imagen, esto seguro fue hace minutos esta mañana, la contratación tanto de Velázquez y de Da Silva para las filas del 12 de octubre, presidente. Sí, para este proyecto 2021, el 12 de octubre, como siempre, trata de organizarse de la mejor manera posible, como para ser protagonista dentro del campeonato de que año tras año de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y este 2021 no va a ser la excepción. Más jugadores que puede anunciar el presidente, que en las últimas horas por allí cerró, en el caso de Da Silva, ¿por cuánto tiempo el contrato? Igualmente lo de Velázquez, ¿cuánto tiempo el contrato? Estos dos jugadores que mencionaste es un contrato por un año. Y la intención es seguir sumando, ¿verdad? Que están altamente las tratativas se están dando, que próximamente vamos a ir dando los nombres, pero que la mayoría son entre 90 y 100% prácticamente. Presidente, presidente, disculpe, ¿lo de José Ariel Núñez está confirmado o faltan detalles para su continuidad? Falta un pequeño detallecito, nada más, pero está. Un detallecito. Sí. Presidente, ¿cómo le va? Le saluda Francisco López. Pedro Sarabia había dicho que también había conversado que le gustaba el Topo Cáceres, últimamente Nacional. ¿Se está viendo también la posibilidad del Topo? Topo Cáceres ya es oficial también, ¿verdad? Su incorporación al 12 de octubre por un año. Y ojalá, estamos todos esperanzados de que los resultados deportivos se puedan dar en este plantel que estamos conformando, y Dios mediante iremos trabajando duro para poder llegar a ese objetivo. Presidente, sacando en limpio, está lo de Da Silva, sí, está lo de Velázquez, ahora nos anuncia que lo del Topo ya está cerrado igualmente, por un año igualmente lo de él. Sí, señor, así mismo. ¿Otro nombre que por allí olvidamos o que nos quiera ayudar para que ya cerró en las últimas horas? Y en las últimas horas vamos a ir haciendo oficiales estos nombres, ¿verdad? Y después nos vamos a ir ya en base al equipo base que estábamos teniendo. Vuelvo justamente a lo de José Ariel Núñez, presidente. Dijo detallecito. ¿Qué significa eso? Y que llegue hasta las instalaciones del club, porque él no está por acá, por las inmediaciones, no se encuentra, ¿verdad? Llega y ya está todo acordado con él. Ya de solamente palabra, falta la firma. Sí. De palabra está todo acordado, sería nuevamente por una temporada. Sí, señor, así mismo. Un buen dato entonces, presidente. Ya de palabra está, pero como no está cerca de la zona de Itagua, falta esa firma. Sí, señor, así mismo. Buen día, presidente. Alfredo Mendoza le saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto escucharte. Igualmente, le estaba escuchando atentamente. Y también creo que están armando un buen plantel, con muchas cosas por buscar este año. Y con un cuerpo técnico interesante, que ha hecho buen trabajo. Sí, así mismo, Alfredo.
nuestra intención es tratar de hacer una combinación en el plantel de una mezcla de experiencia y juventud, y para llegar a nuestro objetivo que nos hemos trazado para este 2021, la permanencia y pasar de etapas en la competencia internacional, la sudamericana. Estamos abocados en ese proyecto, en ese objetivo, y también estamos convencidos de que no será fácil, pero también estamos preparados como para sortear cualquier tipo de inconveniente. Me parece muy bien. Presidente, ¿cuándo empiezan los entrenamientos? Desde el lunes 11 comenzamos, Alfredo. Presidente, lo de Mauro Cardoso continúa. ¿A partir de ahí van a traer otro arquero o se mantienen con Mauro y otro de la casa? Sí, estamos nosotros con Mauro, está Rodolfo Rodríguez, está otro arquero, Mariano Fleita, que es de la casa, ¿verdad? Y hay un cupo de un arquero, ¿verdad?, que eventualmente seguramente se va a ir completando, ¿verdad? Sí, pero por ahora esos son los nombres. Navarro fue vendido a Guaraní, pero él continúa en el club o ya no. Y hasta ahora por lo menos está todavía con el 12, ¿verdad? Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial de que deba presentarse él en Guaraní. Si bien es cierto, ¿verdad?, hay comentarios extraoficiales, ¿verdad?, que es así, ¿verdad? De todas maneras, en comunicación con su representante, ¿verdad?, está pendiente de eso, y ojalá que se le dé la oportunidad a Gustavo, ¿verdad? Lo mejor para él siempre le deseamos desde el 12 de octubre. Sí. Presidente, ¿en qué otros puestos se están buscando refuerzos, contrataciones? Ayer lo de Velázquez en el ataque, allí en la contención lo de Topo, en la defensa lo de Paulo, allí Vitales como una columna vertebral, ya tienen a un muy buen arquero como Mauro. En los otros puestos que están buscando, ¿cuál es el pedido del entrenador de Pedro Saravia, presidente? Sí, por eso estamos tratando de complacer los pedidos del cuerpo técnico, que hasta ahora lo vamos ejecutando, ¿verdad? Y como le dije, en el transcurso de estas 48 y 72 horas, le vamos a ir dando nombres oficiales, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, para poder armar el equipo que estamos queriendo. ¿Mateo Gamarra sigue con ustedes? Mateo Gamarra sí, está todavía por ahora con nosotros. Bueno, ¿y dónde van a hacer la pretemporada, presidente? Acá por la zona de Itagua, señor. Bueno. Por la zona de Itagua. Sí. Perfecto, presidente. Gracias por este momento. Vamos a estar seguro en contacto esta semana para conocer más novedades. Llegaron 3 refuerzos de categoría con mucha experiencia. De renombre, ¿no? Claro. Por allí algún mensaje final para el aficionado docista que está a estas horas escuchando la programación, presidente. Y expresarle nada más, ¿verdad?, de que esta comisión directiva del club va a hacer, como siempre, el máximo esfuerzo para poder llegar a los objetivos trazados, como ya les comenté, ¿verdad?, el objetivo 1 y el objetivo 2, y de que se den los resultados, y depende mucho, ¿verdad?, de las ganas que uno le ponga y el convencimiento, ¿verdad? Lo hemos demostrado en el 2020, se nos complicó bastante, nos costó muchísimo, ¿verdad?, pero sin embargo nunca perdimos la fe, la confianza en nosotros mismos. Me refiero a todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico, directivos y personas que están empujando el carro desde atrás, ¿verdad? Y siempre hemos trabajado para llegar al objetivo hasta que lo hemos logrado. Como siempre, muy amable, gracias por este momento, presidente. Estamos, señor, muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, allí el presidente el 12 de octubre, sacando limpio, Paulo da Silva, Víctor Topo Cáceres, Pablo Velázquez, escuchate, Angelito, Pablo Velázquez, nuevos jugadores, es más, Angelito creo que los sábados no viene, lo está ya en modo está en otra fin de semana. Sí, 3 nuevos jugadores del 12 de octubre. Los insecticidas Nocaut en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla, en sus presentaciones voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet
Descárgalas desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitam 27 Plus, elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Split Toque Stens, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Toque Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escribiros al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Mostaza te cuida. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Allí el repaso de lo que tiene que ver, por supuesto, con la actualidad del 12 de octubre y estos 3 nuevos jugadores. Se reportaba de tempranas horas el amigo Porky, fiel oyente allí en la ciudad de Luque. ¿Qué dice? Saludo especial para el Club Independientes Unidos. Hoy está de aniversario, así que un saludo especial para todo el plantel de jugadores, el presidente Carlos Rubén Martínez. Felicitaciones entonces para el Club Independiente Unidos, allí en la ciudad de Luque. 5 años de vida institucional, vi campeones allí del torneo Azonorte, dice, así que saluda a todo el equipo de Independiente Unidos. De cumpleaños feliz también de parte de Gustavito y para todos los muchachos. Saludos para todos los amigos allí, siempre reportándose. Ricardo Serafini también se está reportando. Llega Rapán, Niño Humedad, dice Antonino, ¿verdad? Estamos en todas, ya nos va a tocar la ocasión, Antonino. Saludos para Antonino, hombre del norte, a ver por dónde está sintonizando. Para Ricardo Serafini también, fiel oyente, en sintonía. Para el amigo Campe, en Limpio también allí, reportándose. Eso es bueno. Saludos. Campe le tiró la indirecta nuevamente a Pancho, a ver cuándo va a comprar el chorizo misionero. Tienen los mejores chorizos misioneros. Bueno, sí, listo, amigo listo. Campe Limpio. Sí, señor. Depende de Pancho. Hay otro nombre que podría recalar en el 12, un nombre importante del fútbol paraguayo también. ¿Nombre importante? Sí. Ex Guaraní. ¿Qué puesto? Delantero. Delantero. Suplente. Hombre, Venía siendo suplente en Guaraní. Ya capté. ¿Ok? Capté. ¿Puedo? Sí. ¿Para qué equipo? Para el 12. Para el 12. También podría ir. Bueno, y dice Pablo da Silva en su cuenta de Instagram, ¿verdad? Quiero agradecer al Club 12 de Octubre por la confianza depositada, esperando que sea un año de muchos triunfos. Prometo dedicación, trabajo, humildad. También aprovecho para agradecer al Club Libertad y por sus buenos deseos. Salud a mi nueva familia itagüeña, dice Paulo da Silva. En su cuenta. En su cuenta de Instagram, postando con el presidente y con Velázquez, Pablo Velázquez. Sí. Allí está. Sí. Lo último igualmente del mensaje. Nosotros comentamos la foto nada más. El texto en sí ya está Víctor leyendo. Sí. Queríamos hablar con el Topo y allí está. Víctor el Topo Cáceres se suma al 12 de octubre. Que es un buen año, Topo. Te saluda Jorge Sosa. Esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, Topo. Hace minutos firmaste, observamos una foto allí con el presidente Pablo da Silva. Pablo Velázquez igualmente, o lo tuyo fue en otro horario, Víctor, la firma del 12.
No, estábamos todos juntos, yo llegué un poquito después, pero sí, ya firmamos, bueno, voy a jugar por el 12 una temporada. Qué bueno. ¿Cómo te sentís de lo físico? Eso es muy importante. ¿Cómo terminaste allí jugando en Nacional? Este nuevo proyecto, igualmente, que significa 12 de octubre. ¿Cómo te encuentras, Víctor, de cara a este año? No, la verdad, gracias a Dios, este último semestre no he sufrido ninguna lesión, la verdad que no he jugado, pero por cuestiones técnicas nada más. Entonces estuve entrenando bastante bien todo el campeonato, así que nada, gracias a Dios estoy bastante bien. Espero poder aportarle algo al 12 de octubre. Eso es importante. ¿Terminaste en óptimas condiciones el año en este caso, Víctor? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Venís trabajando mientras de forma particular con algún entrenador en estas vacaciones esperando el comienzo de la pretemporada con el 12, Víctor? Sí, siempre hacemos algo, estamos trabajando ahí con Ricardo Martínez en su gimnasio, así que llegamos bien para la pretemporada. Sí, hace rato que tiene un complejo nuevo allí en Lambarec, varios jugadores, inclusive futbolistas están allí, atletas igualmente trabajando con Caito Martínez, que se está metiendo ahora en la preparación física. Licenciado en la especialidad, está trabajando en esa función igualmente, así que nuestro saludo también para él. Entonces estás trabajando allí en su complejo poniéndote a punto, Víctor. Sí, así mismo, creo que bueno, a Caito lo conozco de hace años, de las inferiores de Libertad, así que también me conoce y entonces estamos trabajando bastante bien. Influyó bastante, Víctor, esta decisión de el hecho que lo conozca a Pedro Sarabia. Creo que fue tu compañero en Libertad en un momento dado de tu carrera, ¿no? Sí, jugamos juntos en Libertad. Y la verdad que él fue el que influyó en todo, vamos a decir. Lo conozco bastante bien, sé que es un señor muy preparado, así que me animé a irme al 12 de octubre. También hablamos con Pablo Velázquez, y creo que podemos hacer un gran campeonato. Claro, también hay mucha expectativa de parte de la dirigencia del 12, de la afición deportiva de dicha entidad, porque ustedes tienen mucho recorrido, mucha experiencia y obviamente se espera que todo ese bagaje de conocimiento que ustedes tienen dentro del terreno de juego se plasme en este equipo del 12 de octubre, Víctor. Sí, sin duda que le podemos aportar mucho al 12 de octubre. Esperemos que podamos hacer un gran campeonato. Y bueno, tenemos la Copa Sudamericana también, que fue algo que me sedujo bastante para ya jugar al 12. Como siempre, un placer, Víctor, hablar en este momento contigo. Ojalá que sea más frecuente ya la charla a lo largo de este año. Siempre importante, y por supuesto deseándote los mayores éxitos. Y bien decías, allí llegan jugadores de mucha categoría, como en el caso de Paulo, tu persona, están buscando más jugadores, el propio Velázquez. Año importante, Sudamericana encima, ahora con este nuevo formato, seguro que sabes, se eliminan entre equipos paraguayos, Víctor, ese es un detalle no menor en la Sudamericana este año, se eliminan entre equipos paraguayos y a partir de allí ya ingresan a la zona de fase de grupos. Sí, así mismo, esperemos estar a la altura y bueno, competir siempre es bueno. Que sea con éxito. Gracias, Víctor, por este momento. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, Víctor Cáceres, el topo, nuevo jugador del 12 de octubre. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizado americano, de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres en Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.